Buen día, vamos a revisar el día de hoy el tema de materiales en ingeniería y sus propiedades. Como parte de este tema, pues tenemos la clasificación y propiedades de los materiales, que es el que vamos a ver a detalle. Bien, la clasificación más común que encontramos de los materiales es con respecto a su tipo. Tenemos metales y aleaciones, cerámicas y vidrios, polímeros, compuestos y semiconductores. Vamos a ir revisando cada uno de estos materiales, así como algunos ejemplos y las características de cada uno de estos tipos de materiales presentes. Tenemos como primer caso el metales y aleaciones. Podemos encontrarlo como metal puro, que está constituido por un solo elemento metálico. Pues tenemos ahí el caso del oro, la plata, el bronce, ¿sí? Y ese sería con respecto al metal. Con respecto a una aleación, es aquella que es la unión de uno o más metales o no metales. Podemos encontrar ahí algunos casos de algunas aleaciones muy comunes, como es la del acero y hierro. En este caso pues tenemos más que aleaciones, es la unión de dos elementos que nos permiten obtener un nuevo material. Como lo comentábamos en el caso del acero, pues es la unión del eh, hierro con el carbono. Y tenemos el hierro, que es también la unión del hierro y el carbono, pero con diferentes porcentajes de cada uno de los elementos, pero ya son dos elementos que se están uniendo. Tenemos ahí también como ejemplo el caso del estaño, el que conocemos comúnmente como estaño para soldar. En este caso pues es una aleación de estaño, que es un elemento, con el plomo, que es otro elemento. Son algunos ejemplos que puedo mencionar de aleación, para que quede claro la diferencia entre metales y aleaciones. Metales es el elemento puro o es un único elemento, y la aleación es la unión de dos elementos, ya sean metálicos o no metálicos, de un metal con un no metal o de un metal con otro metal. Bien, algunos ejemplos, como los comentábamos ya de forma general, es aceros, aluminio, magnesio, zinc, hierro colado, titanio y níquel. Como les comentaba, los podemos encontrar como elementos puros o como aleaciones. El porqué de una aleación. Nosotros sabemos que, por decir, la plata, ¿no? Tenemos una plata, pero la plata resulta ser poco maleable y dúctil. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos generar algunas piezas, en el caso de la joyería, de plata pura. ¿Por qué? Porque se puede llegar a quebrar cuando nosotros lo estemos procesando. Entonces, en este caso, pues se le agrega otro tipo de elementos para darle otro tipo de propiedades o mejorar las propiedades que ya presenta. En este caso, para el ejemplo de la plata, pues le ponemos otro elemento para poderle darle esa ductibilidad y maleabilidad para poder fabricar otro tipo de piezas o moldear de diferente forma a este material, así como otros elementos, por decir con el aluminio, que vamos a ver un poquito más adelante, un ejemplo que es aplicado en la industria automotriz. Tenemos el aluminio. El aluminio como tal pues es muy dúctil y maleable. Pero, ¿qué pasa si le empezamos a agregar o adicionar otro tipo de elementos? Pues cambian ese tipo de propiedades. La principal virtud que tiene el aluminio en este caso pues es su baja densidad, o que es muy ligero. Eh, Eso, si lo podemos combinar con una propiedad mecánica que le dé resistencia a los esfuerzos, pues obviamente vamos a tener un muy buen material, un material ligero pero que soporte. Esto siempre y cuando se genere una aleación con otro tipo de elemento, ¿sí? Entonces, para que vaya quedando claro que es un metal y que es una aleación. La aleación pues, prácticamente es lo que encontramos casi cuando volteamos y vemos algún tipo de metal. ¿Por qué? Porque si utilizamos un metal puro, muchas veces las propiedades no son pues las mejores como para poder fabricar algún tipo de elemento para una aplicación en específico. Requerimos generar una aleación para darle otro tipo de propiedades, ¿sí? O mejorar las propiedades que ya tiene. Algunas de las propiedades más representativas de los metales pues es su buena conductividad eléctrica, buena conductividad térmica, rigidez alta, ductilidad, maleabilidad y dureza. Bien, ¿dónde llegamos a aplicar o dónde es donde se concentra la mayor cantidad de aplicaciones de este tipo de materiales?
pues en aplicaciones estructurales o de carga, así como o también como conductores eléctricos y térmicos. ¿A qué se refiere con aplicaciones estructurales o de carga? Actualmente, si hemos visto cómo se desarrolla la construcción de edificios, pues es a partir de una estructura metálica, la cual ya ha sido calculada a partir de software o análisis numérico para ver si efectivamente soporta los esfuerzos o las cargas que se le vaya a aplicar a esa estructura. ¿Por qué actualmente pues en la industria de la construcción se aplica mucho este tipo de materiales? Pues obviamente para reducir tiempo, dinero y peso, ¿sí? Esto ya es un conjunto de características que hace muy factible el uso de estructuras de tipo metálica. En la industria automotriz también vamos a ver un ejemplo más adelante, pero por eso en los chasis, ¿no? Lo que se requiere para aumentar la eficiencia de los vehículos, pues es de que sea lo más ligero posible, pero que también cumpla con los estándares de resistencia y de protección para el usuario, ¿sí? Entonces, también tenemos aquí el caso del conductor eléctrico. Uno de los mejores conductores pues, es el oro, pero pues no lo podemos ocupar porque es muy caro y aparte es poco maleable y muy quebradizo por sí solo el elemento. Entonces, pues utilizamos cobre, ¿sí? El cobre con otro elemento para generar un tipo de aleación que permita que cumpla con las necesidades de un conductor. ¿Cuáles son las necesidades? Pues obviamente que conduzca lo mejor posible la energía eléctrica y que soporte los dobleces, ¿sí? Bien, como conductores térmicos, pues algunas veces lo que necesitamos pues, es calentar, ¿no? Las parrillas eléctricas, ¿no? Lo que necesitamos pues, es conducir la temperatura a partir de una fuente de energía y transmitirla por un metal. Como los metales son buenos conductores, pues obviamente es un material óptimo para este tipo de aplicaciones. En la industria automotriz, por decir, en los radiadores, ¿no? Si lo vemos con respecto a sus aplicaciones térmicas, pues es lo que se busca, ¿no? Que conduzca el agua que se calienta por el uso del motor. Una vez que llegue al radiador, pues ese calor se conduzca hacia el exterior y que va a provocar que se vaya liberando o que se mantenga cierta temperatura del agua sin exceder la temperatura y por lo tanto empezar a dañar ciertos elementos internos del motor, ¿sí? Bien, otra característica que es muy importante que es en su mayoría son materiales cristalinos. ¿A qué nos referimos con materiales cristalinos? Este es uno de los conceptos básicos en ciencia de los materiales. El encontrar un material cristalino nos indica o nos quiere decir que hay un ordenamiento en sus átomos, un ordenamiento que va a brindar ciertas propiedades a los materiales o a los elementos. Ese es el caso y ese es el concepto de forma muy general de un material cristalino. Tenemos el otro caso, cuando no se presentan esos ordenamientos entre átomos, vamos a tener un material amorfo. Entonces, un material cristalino es cuando se presenta ordenamiento de sus átomos. Puede existir diferentes tipos de ordenamientos, que es otro tema que vamos a ver más adelante, y puede no existir ese ordenamiento para obtener un material amorfo, que también presenta cierto tipo de propiedades. La ventaja de un material cristalino es de que nosotros podemos determinar más fácilmente sus propiedades o que nos da un indicio de sus propiedades. Así como si requerimos algún tipo de característica o propiedad específica, tenemos que organizar los materiales de cierta manera para obtener ese tipo de propiedad específica, ya sea una propiedad óptica, eléctrica, magnética, térmica, mecánica. Entonces es importante entender que es un material cristalino. Lo vuelvo a repetir, un material cristalino pues, es el que presenta ordenamiento en los átomos y un material amorfo es el que presenta desordenamiento en sus átomos. Más adelante vamos a ver algunos casos. Aquí presento algunas estructuras cristalinas u ordenamientos de los átomos para que quede bien claro. La mayoría de los ordenamientos que se presentan algunos de los elementos puros, pues puede ser este, que es centrado en el cuerpo o una estructura cúbica simple. Lo vamos a ver más a detalle en un tema
posterior. Aquí tenemos otro tipo de estructuras más complejas, pero que a final de cuentas presentan un ordenamiento entre sus átomos. Aquí tenemos una aleación, ¿no?, de un elemento y se unió otro elemento, que son los átomos de diferente color. Aquí tenemos otro ejemplo y aquí otro ejemplo. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a ver, como les comento, más adelante. Hay diferentes técnicas que nos permiten determinar de forma precisa qué tipo de ordenamiento tienen los materiales, y a partir de ese tipo de ordenamiento podemos entender las propiedades que presentan los materiales. Y si en algún momento queremos modificar algún tipo de materiales, pues ya gran parte o principalmente se debe a cómo están ordenados sus átomos. Por eso es importante esto de entender la cristalinidad. Bien, la tabla periódica, pues la mayoría de los elementos son metales o elementos metálicos, pero dentro de esos elementos metálicos pues encontramos también una clasificación. Tenemos los metales alcalinos, alcalinos térreos, metales de transición, metales post-transición. Entonces observamos si la mayoría de los elementos presentes se consideran metales. Tenemos los no metales, metaloides y gases nobles además. ¿Sí? Aquí tenemos la otra clasificación, que pues realmente en este caso pues no vamos a explorar mucho a detalle. Los que vamos a estar manejando son los que están presentes en estas familias convencionales o más utilizadas. Entonces esto pues ya lo tuvieron que haber visto por ahí en química, cómo es la clasificación, cuáles son los parámetros para darle cierta clasificación a los materiales y por qué por familias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero vaya, aquí es importante observar que la mayoría de los elementos son considerados metales puros. Bien, algunas aplicaciones que tenemos en la industria automotriz, como lo muestro en esta diapositiva. Tenemos, vamos a ver si podemos poner puntero, aquí está. Aquí tenemos un cigüeñal, el cual este permite formar el sistema biela-manivela, el cual permite dar ese movimiento lineal a los pistones a partir de un movimiento rotatorio. Entonces, en este caso, pues es un metal porque se generan o se presentan muchos esfuerzos una vez que se lleva a cabo la combustión en la cámara. Por lo tanto, pues obtenemos un movimiento que es el que aprovechamos para poder desplazar el vehículo. Entonces, imagínense la cantidad de esfuerzo que se generan en cada uno de estos elementos a partir del desplazamiento del pistón. Entonces es por eso que se utiliza este tipo de materiales metálicos, que aquí pues obviamente pues debe de ser una aleación para presentar esas propiedades que soportan la aplicación a la cual va a estar sometido este elemento. Otro ejemplo de aplicación en la industria automotriz pues son las transmisiones. Este elemento pues se trata o se encarga de transmitir la fuerza que genera el motor hacia las ruedas. Observamos si la mayoría de sus partes son metálicas. ¿Por qué? Porque pues utilizamos engranes. Los engranes pues transmiten fuerza. Son altas fuerzas las que se transmiten y con gran exactitud. Entonces por eso se utilizan aleaciones en este tipo de elementos. Otra aplicación en la industria automotriz de este tipo de materiales pues es en el chasis, como ya lo habíamos comentado. Podemos utilizar diferentes tipos de acero. En autos de alto desempeño se busca tener una buena relación peso-potencia. Entonces, para poder generar una buena potencia, pues requerimos que sea lo menos pesado posible el vehículo, también para mejorar su rendimiento, ¿no?, de consumo de combustible. Vamos a recorrer más distancias si pesa menos el vehículo. ¿Por qué? Porque le vamos a exigir menos al motor. Entonces, en ese caso, por ahí hay una marca de autos de alto desempeño del Caballito, que ha desarrollado para su chasis una aleación de aluminio con otro elemento. Obviamente pues por cuestiones de ellos de protección, pues es un secreto industrial esa aleación. Les ha resultado con buenas propiedades porque es muy ligero y soporta, más bien presenta muy buenas propiedades mecánicas, como la compresión, de impacto, dureza, etc.
y obviamente pues es muy ligero. Tenemos aquí otro caso que es en los monoblocks. Anteriormente se utilizaba el hierro fundido para la fabricación de estos elementos, pero ¿qué pasaba? Que es un material muy quebradizo. O sea, sí soporta altos esfuerzos, pero una vez que se pasan esos esfuerzos, pues se vuelve quebradizo, no se deforma, se quiebra, ¿sí? O es un material frágil. En este caso o actualmente se están desarrollando monoblocks de aluminio que pues, le da buena resistencia al motor, térmicamente pues cumple con lo necesario para poder transmitir de forma eficaz la temperatura que se genera dentro del motor y una vez que alcanza ciertas temperaturas o ciertos esfuerzos se deforma, no se fractura. Entonces es por eso que actualmente pues están desarrollando monoblocks de aluminio y obviamente de otros materiales, pero pues la tendencia es con el aluminio por ser un material ligero. Bien, aquí ya revisamos metales y aleaciones. Otra clasificación de los materiales, como habíamos revisado al inicio, pues son las cerámicas y vidrios. A continuación, vamos primero con las cerámicas. Estos materiales son materiales inorgánicos. ¿A qué nos referimos con materiales inorgánicos? Que no tienen carbono, ¿sí? Estos son cristalinos, o sea, en su mayoría presentan ordenamiento en sus átomos, ¿sí? Y principalmente, o más bien son formados por elementos metálicos y no metálicos. Esta unión nos permite obtener un material cerámico o cerámica. Algunos ejemplos de este tipo de materiales pues es la arena de playa, rocas, refractarios, óxido de aluminio y dióxido de silicio, que son materiales muy comunes y que entran en la clasificación de cerámicos. Una de las principales características de estos materiales pues es uno que se nos viene a todos en la mente, es para refractarios, ¿no? Son elementos que pueden resultar frágiles ante el impacto o no soportar altos impactos, pero soportan muy altas temperaturas. Entonces, las principales propiedades, además de la que acabo de mencionar, pues es que son muy buenos aislantes eléctricos, lo que les comentaba, aislantes térmicos, presenta relativamente buena dureza, son frágiles y presentan muy buena resistencia a la compresión. Las principales áreas donde se aplica es en la electrónica, magnetismo, óptica y energía refractaria. Aquí pues esta es el área, obviamente tiene otro tipo de aplicaciones, pero es mucho más limitado. Donde más se aplica son en estas áreas que les acabo de mencionar. El vidrio y vidrio cerámico son dos tipos de clasificaciones diferentes. En ambos casos, en su mayoría es amorfo, presenta desordenamiento en sus átomos, a diferencia de los cerámicos, que este sí presenta ordenamiento en sus átomos. Aquí tenemos el caso de un material amorfo, ¿sí? Para que quede clara la diferencia. Es por eso que el vidrio sí pudiera considerarse un cerámico, pero un cerámico amorfo. Entonces, para evitar esa confusión, mejor se dice la clasificación de este elemento por ser amorfo va a ser vidrio. ¿Ok? Bien, ¿qué propiedades presentan este tipo de vidrio y vidrio cerámico? Bueno, en el caso del vidrio cerámico, en su mayoría es amorfo y sí tiene un porcentaje de cristalinidad o de ordenamiento atómico, pero es mucho más el porcentaje del desordenamiento entre los átomos que el ordenamiento con respecto al vidrio cerámico. El vidrio sí es totalmente amorfo. ¿Qué propiedades presenta? Pues que es maleable, resistente a la compresión, es aislante eléctrico, también presenta buenas propiedades refractarias y es transparente. ¿En qué áreas son donde más se aplica? En la construcción, electrónica, industria, automotriz y óptica. Bien, vamos a algunos ejemplos de cómo están ordenados los átomos para el caso de un metal y no metal para obtener un cerámico. En este caso, pues obtenemos este tipo de estructuras. Aquí observamos el metal y no metal, metal no metal, metal no metal, metal no metal y observamos las posibilidades
ordenamiento que presentan. Obviamente cada una de estas distribuciones u ordenamiento de átomos pues, nos van a generar propiedades distintas. Unos pueden ser más resistentes, otros pueden ser más transparentes, otros pueden ser mejores conductores térmicos, otros pueden ser mejores conductores eléctricos. Entonces eso depende de este ordenamiento atómico. Por eso es importante ver de forma microscópica o a niveles atómicos a los materiales que nos permiten entender por qué se comportan ciertos materiales de una forma y otros materiales de otra forma. Depende de esto, ¿sí? Del ordenamiento o desordenamiento de los átomos. Las aplicaciones de los cerámicos o cerámicas y vidrios en la industria automotriz, pues bueno, aquí tenemos de los vidrios, pues en parabrisas, ¿sí? Que nos permite protegernos y observar hacia el exterior por sus buenas propiedades ópticas. En el sistema de frenado tenemos un disco de frenado, obviamente pues el que es de cerámica, perdón, son las pastillas de frenado o las famosas balatas. Son de este material porque pues soportan muy altas temperaturas. Supongo que por ahí en algún momento han visto los vehículos de alto desempeño que en su sistema de frenado siempre han tenido problema porque se genera una alta temperatura por la alta fricción que existe entre estos dos elementos y pues para evitar algún tipo de falla por alta temperatura se tienen que desarrollar o tienen que aplicar materiales que soporten esas altas temperaturas. Uno de esos materiales son los cerámicos. Actualmente pues conocemos estos de metal o aleación, pero se están desarrollando muchos prototipos a partir de materiales cerámicos que presentan muy buena resistencia a la alta compresión y obviamente soportan altas temperaturas, que es lo que han estado batallando o con lo que han estado batallando los vehículos de alto desempeño. Como aislante térmico, eléctrico, perdón, tenemos las bujías. Esta pequeña sección de las bujías son de cerámico. ¿Por qué? Porque son aislantes térmicos. Por aquí llega la corriente, se transmite por el electrodo, este elemento va al motor que es la tierra, se genera el arco eléctrico para poder generar la explosión. Pero es importante que tenga este aislante para que no genere algún tipo de transmisión de energía eléctrica en las partes metálicas del vehículo y pueda de alguna manera generar algún tipo de accidente. Entonces observamos aquí ya está desnuda la bujía y aquí tenemos nada más la parte cerámica de la bujía. Otra aplicación que tienen estos cerámicos es en los catalizadores. Obviamente pues un catalizador es como un tipo de filtro que retiene algunos compuestos que se genera posterior o durante y posteriormente la explosión o la combustión dentro del motor, y esto los retiene. Sí, son algunos materiales cerámicos que tienen esa capacidad de ser aplicados como filtros y también son aplicados en los embragues. Esta parte que está aquí pues es de material cerámico. Tiene que presentar una alta fricción para poder transmitir sin problema la fuerza del motor hacia la transmisión. Y obviamente el que tenga una alta fricción pues genera altas temperaturas. Entonces por eso se aplican este tipo de materiales cerámicos que además presentan muy buenas propiedades mecánicas que permiten esa transmisión de fuerza de un elemento a otro. Entonces ya tenemos metales y aleaciones, cerámicas y vidrios. Otra clasificación de materiales, los polímeros. En este caso pues sí resulta muy interesante lo que vamos a encontrar con respecto a los polímeros. De entrada pues son materiales en su mayoría orgánicos. ¿A qué nos referimos? Que su estructura principal está a base de carbón. Entonces los átomos en su mayoría son de carbono. Por ahí podemos encontrar algunos polímeros que tienen otro tipo de elemento como nitrógeno, oxígeno, silicio, ¿sí? Pero en su mayoría son de carbono. Bien, ¿qué es un polímero? ¿Cómo
podemos nosotros entender un polímero. Es una macromolécula compuesta por una o varias unidades químicas, en su mayoría son amorfos. Entonces, a lo que se refiere con esto que vamos a tener, vamos a suponer que es como un rompecabezas. Tenemos una pieza de rompecabezas, la vamos uniendo, la vamos uniendo, la vamos uniendo y al final vamos a tener un rompecabezas formado a partir de pequeñas secciones o una imagen formada a partir de pequeñas secciones. Eso es lo que podemos considerar como un polímero. Obviamente estas pequeñas piezas de rompecabezas tienen que ser todas iguales, ¿sí? Eso es importante. En su mayoría son amorfos. ¿A qué nos referimos? Como ya lo hemos estado explicando, que esto se refiere a que no hay ordenamiento entre sus átomos. Son materiales termoplásticos. Se puede, más bien, una clasificación dentro de los polímeros es de que son materiales termoplásticos, termoestables o elastómeros. ¿A qué nos referimos con esto? Un material termoplástico es aquel que cuando le aplicamos calor se desintegra, ¿sí? Vamos a suponer, le prendemos uno que se me viene a la mente que presenta ese comportamiento, son las ligas, el material de la liga. Lo calentamos con un encendedor y se desintegra, a diferencia de un termoestable. Un material termoestable es aquel que le aplicamos temperatura y en lugar de desintegrarse, primero funde o cambia de cierto estado sólido a un estado líquido. Esos son los termoestables, los que presentan esa transición en sus estados. Y los elastómeros son aquellos que son totalmente flexibles a la temperatura ambiente, como lo pueden ser las bolsas, los acetatos, etc. ¿Sí? Entonces esos son casos de elastómeros. También pues los silicones, ¿no? Se puede considerar como un polímero dentro de la clasificación de elastómeros porque es un plástico que a temperatura ambiente es muy flexible. Bien, algunos ejemplos de los polímeros pues es el PVC, que es el policloruro de vinilo, poliestireno, polipropileno, poliuretano, perdón. Estos materiales clasificados como polímeros pues los encontramos ya sea en la industria automotriz, en la industria de la construcción, en la industria del vestido, en la industria de envases, en la industria de todo. Porque comentaba cuando entramos en esta clasificación que los polímeros es un caso interesante. Es un caso interesante porque su aplicación es muy amplia. Entramos en una época donde pues básicamente a donde volteamos pues encontramos más polímero que otro tipo de material. ¿Sí? Lo tenemos en las computadoras, en impresoras, en los vehículos, pues la gran parte de los materiales que se utilizan son polímeros, en nuestras mochilas, a donde volteemos nos vamos a encontrar forzosamente con polímeros. Es una época de polímeros, ahora estamos irónicamente batallando contra eso porque ahora estamos infestados de polímeros. Pues gran parte de la contaminación que existe en la Tierra es porque hay un sobrecupo de este tipo de materiales, de polímeros. Se ha excedido en su uso, ahora pues lo que nos queda hacer pues, es tratar de usar lo menos posible o reciclar lo más posible este tipo de materiales. Pero ¿por qué ha sido ampliamente utilizado este tipo de polímeros? Por las propiedades o por la diversidad de sus propiedades que presenta. Tenemos que presenta ductilidad, formabilidad, son aislantes térmicos, aislantes eléctricos, presenta dureza, resistencia mecánica. Entonces una ventaja de los polímeros con respecto a los otros materiales es de que es mucho más fácil manipular sus propiedades que los metales, que las aleaciones y que los cerámicos. Incluso mejorar las propiedades con respecto a este tipo de materiales que les acabo de comentar. Entonces en este caso, como son materiales orgánicos, los tipos de procesamiento para obtenerlos son diferentes, son mucho más sencillos y se pueden modificar más fácilmente comparado con otro tipo de materiales y es mucho más barato el obtener un polímero que otro tipo de material. Por eso la revolución de los polímeros, ¿no? Ya estamos infestados de polímeros, pero pues es por esa diversidad con respecto a sus propiedades. También debido a la diversidad de sus propiedades, pues tenemos una diversidad de aplicaciones. Tenemos aplicaciones médicas, automotrices, estructurales, en electrónica, etcétera.
Sí, por eso estos materiales son muy interesantes, pero también hay que medir su uso actualmente. Ya muchas de la industria, por ejemplo en el caso de la industria automotriz, pues ya está generando propuestas para el reciclado de estos materiales para que sean reutilizables. Eso pues vendría a beneficiar mucho. Actualmente pues ya se está dejando el uso de las bolsas, que es un elastómero, al final de cuentas pues es un polímero. Se quiere dejar su uso porque son contaminantes, me refiero a contaminantes que se tardan en degradar mucho tiempo. Entonces, si se tardan en degradar mucho tiempo, pues empiezan a acumular toneladas y toneladas de este tipo de materiales. Bien, como es un material amorfo, aquí observamos lo que les comentaba, una desorganización entre sus átomos. ¿Sí? Cada uno de estos átomos pues tiene una dirección aleatoria que no permite su ordenamiento para que pueda entrar en la clasificación de un material cristalino. Entonces podemos encontrar diferentes estructuras de los polímeros, podemos encontrar una estructura lineal, ramificada, entrecruzada y altamente entrecruzada. ¿Sí? Aquí ramificada tenemos una cadena principal, una línea, y tiene ramificaciones. Un entrecruzado que presenta ahí un determinado número de rejillas entre sus átomos, y aquí presenta un alto número de rejas entre sus formado por sus átomos. Como les comentaba, cada una de estas estructuras o representaciones de los ordenamientos que pueda adquirir o desordenamientos que pueda adquirir, en este caso los polímeros, les da propiedades distintas. Uno les puede dar que sean materiales flexibles, otro les puede dar que sean materiales muy rígidos, que puedan soportar altas temperaturas, otros que no puedan soportar altas temperaturas, etc. Entonces, por eso es importante cómo están ordenados o desordenados los átomos para entender las propiedades que estos presentan. La automotriz, como lo comentábamos, ¿no? Es tan amplio su uso que alrededor del 70-80% de las piezas de los interiores de los vehículos son polímeros. Aquí lo podemos ver en esta imagen. ¿Sí? Pero observamos y todos son polímeros. Incluso actualmente estas piezas que tienen apariencia metálica es a base de polímeros. Nada más le ponen un recubrimiento para darle la apariencia metálica. ¿Sí? Pero lo demás es obvio que es un polímero. En otros elementos del vehículo pues se presentan en las llantas. Tenemos caucho, que es un polímero natural, ya obviamente ha sido modificado para mejorar sus propiedades. En el interior y en el chasis algunos elementos también son que van sobre el chasis, algunos elementos pues son polímeros, perdón. Los asientos pues luego en lugar de ser piel se usan viniles para poder eh, revestir estos elementos del vehículo. ¿Sí? Entonces, en estas dos cuestiones o en estas dos aplicaciones automotrices, pues se ocupan este tipo de materiales polímicos. En la parte del motor, pues para conexiones de flujos o de fluidos. Aquí algunos vehículos, supongo que en algún momento han estado ustedes presentes cuando abren un cofre y se encuentran con que un motor cuenta con un múltiple de escape de plástico. Entonces era lo que les comentaba, se pueden modificar las propiedades de tal manera que se puedan obtener materiales resistentes y resistentes a las temperaturas y a las altas presiones. Entonces aquí observamos que pues también muchos elementos de conexión, de transmisión de fluidos o de protección de elementos por sus capacidades térmicas o con respecto a los fluidos pues son de polímeros. Con esto terminamos este video. Posteriormente pues veremos otro video donde hacemos la explicación de qué son los materiales compuestos y de los semiconductores. Bien, si tienen alguna duda o comentario me lo hacen saber. Gracias.